Hola, señores suscriptores del Instituto Tectol. En la noche de hoy el tema es lo que ha sido titular en todos los medios de comunicación durante toda la semana. Vean. Al respecto, empiezo por decirles que la tutela fue presentada por el patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos y el conocimiento de esa acción constitucional le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio Meta. Ese membrete tan largo de ese juzgado. La sentencia es la de la radicación número 50-001-31-21-002-2019 13500 y fue expedida el pasado 12 de febrero del 2020. Pero ¿qué es lo que dice el fallo? Identificación del proceso, bueno, acción de tutela, las decisiones que concede, nombre del accionante, etcétera. Antecedentes. Manifiesta el actor, es decir, el patrullero, que el 11 de octubre del 2019 participó en el evento Círculo de Transparencia Policial, realizado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio, y una vez culminó le fue informado que lo necesitaban en otro lugar del mismo recinto, donde lo esperaba una persona que no portaba el uniforme policial ni tenía visible carnet que lo acreditara como miembro de la Policía Nacional, y se identificó verbalmente como el mayor Cárdenas Rodríguez Weimar, quien le realiza llamado de atención verbal, pues en su concepto el no entonar el himno de la Policía Nacional ni recitar el código de ética profesional, pues debe ser policial, constituía una afrenta contra la institución y encargó al subteniente Arley Díaz de supervisar el cumplimiento de la orden impartida, consistente en la realización de trabajo escrito en el cual debía transcribir dicho código y el himno de la Policía Nacional, que debía ser entregado el 15 de octubre del 2019 a las 2 p.m., es decir, 4 días para hacer el trabajo. Que mediante comunicación oficial S-2019-093-157 Mevil del 14 de octubre del 2019 expuso al mayor las razones por las cuales consideró fueron agotados los presupuestos establecidos en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006, con el llamado de atención verbal y la imposición de un trabajo escrito, más una anotación en el formulario de seguimiento de nuevo, que ésta excedía las facultades que la ley otorga a los superiores en la policía, vulnerándose su derecho al debido proceso, pues no hay oportunidad de interponer recursos. Sí, tiene razón el chino. Además, que mediante comunicado oficial manifestó los motivos por los cuales no entonó el himno de la policía ni recitó el código de ética, pues su actuar está amparado dentro de la denominada libertad de conciencia. ¿Qué? Pues su actuar está amparado dentro de la denominada libertad de conciencia. ¿Qué? Pues su actuar está amparado dentro de la denominada libertad de conciencia. Hasta ahí todo iba bien. Es decir, el argumento de exceso en la aplicación de los correctivos, bienvenido sea. Pero lo del temita de su actuar está amparado dentro de la denominada libertad de conciencia es una muestra que el policía está no en el lugar, en la institución equivocada, sino en el país equivocado. Sigamos. Ahorita les digo por qué. Que mediante comunicación número S-2019-014689-Regi 7 del 15 de octubre del 2019, el mayor Weimar Cárdenas Rodríguez se ratifica en las órdenes emitidas, ordenando un nuevo plazo para entregar el trabajo escrito con fecha 16 de octubre del 2019 a las 5 p.m. Por lo que finalmente elevó derecho de petición con el fin de agotar la vía gubernativa, recibiendo una respuesta contraria a derecho y que vulnera sus derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y libertad de conciencia. Otra vez. En consecuencia, solicita ordenar a la Policía Nacional, Oficina Telemática, Región de Policía número 7, retirar de su formulario de seguimiento la anotación realizada el 11 de octubre del 2019. Respuesta de las entidades accionadas vinculados. El mayor Weimar Schneider
Cárdenas Rodríguez, jefe de sala de recepción y análisis de comunicaciones interceptadas de la región de policía número 7, manifestó que el 11 de octubre del 2019 el patrullero accionante se encontraba participando de evento Círculo de Transparencia Policial en las instalaciones del comando del Departamento de Policía Meta. Y al momento que se entonó el himno de la policía y posteriormente se recitó el código de ética policial, el patrullero, en actitud displicente, irrespetuosa y falta de decoro ante esos símbolos, no se puso en posición fundamental firme, ni tampoco los entonó, lo que conllevó al finalizar la actividad fuera requerido por este, junto con el teniente Orlando Basto Triana, asesor jurídico de la Regional de Policía número 7, y el subteniente Arley Díaz, y frente a ellos le indagó sobre los motivos que tenía para no recitar y respetar sus símbolos, ante lo que señaló no sabérselos, y le contestó que eso no era excusa porque la letra del himno y del código de ética los iban proyectando en pantalla gigante, ante lo cual manifestó no estar interesado ni de acuerdo con esas cosas de la policía, que incluso no quería ser policía, ante lo cual se le dijo que si quiere retirarse de la institución está en su pleno derecho. No obstante, mientras siga, está obligado a respetar sus símbolos y cumplir las normas que les rigen, señalándole que daría aplicación al artículo 27 de la Ley 1015 del 2006 y en consecuencia debería realizar una actividad de tipo pedagógico consistente en realizar un trabajo de 10 hojas sobre un tema específico. 10 hojitas, 4 días, sencillo, algo elemental. Que en efecto, mediante comunicación oficial S 2019-093-157 Mevil del 14 de octubre del 2019, el patrullero solicitó reconsiderar la orden de realizar el trabajo escrito, lo que se contestó mediante comunicado S 2019-014-689 del 15 de octubre del 2019. Que no es cierto que se le haya aplicado una amonestación escrita, pues esta está considerada como una de las 4 sanciones disciplinarias según el artículo 39 de la Ley 1015 del 2006, y que solo se aplicó el debido proceso cuando se le requirió al uniformado para determinar las causas de su comportamiento. Se le ordenó realizar el trabajo y se dejó constancia de lo actuado en el portal de servicios institucionales sin que estas actuaciones constituyan sanciones o antecedentes disciplinarios, ni mucho menos descuentos en su evaluación. En consecuencia, solicita declarar improcedente la acción de tutela. El teniente Ronald Alexander Franco Aguilera, asesor jurídico de la Secretaría Privada de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, informó que el patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos le fueron impuestos varios registros en el formulario de evaluación y seguimiento en el sistema de evaluación y desempeño policial, cuyo responsable es la Dirección de Talento Humano. Sin embargo, varios de estos registros no generan antecedentes disciplinarios, tienen relación con medios preventivos para encauzar la disciplina. En consecuencia, solicita se declare improcedente la acción de tutela al existir otro mecanismo judicial. O sea que tienen varias anotacioncitas. El capitán Luis Melanio Murillo Mendoza, coordinador de actuación jurídica de la región de policía número 7, insistió que la sanción impuesta al accionante hace parte de los medios correctivos, los cuales aún no se ha ejercitado en el caso en estudio, y no resulta procedente la afirmación del accionante si se tiene en cuenta que para poder aplicar una amonestación escrita se requiere de la realización de un proceso disciplinario que finaliza con este tipo de sanción. Y hasta la fecha no se ha iniciado proceso disciplinario en contra del uniformado. En consecuencia, solicita declarar improcedente la presente acción. Creo que ahí no debe haber dicho el fallo correctivo, sino entiendo que el capitán Melanio quiso decir fue preventivo, pero bueno. El teniente Luis Alejandro Fontilla Maestre, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos Mevil, reiteró que es importante señalar que la Policía Nacional es una institución castrense, en la cual se debe conservar la disciplina como base fundamental para la conservación y el mantenimiento de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan convivir en paz, la cual se debe encauzar por parte de los comandantes. Pues claro, para eso les pagan. Ante la posible conducta de un servidor público que pueda ir en contravía de las políticas institucionales, como en efecto quedó ratificado por el accionante, que como queda registrado en cada formulario al cual se acude a registrar los llamados de atención que se realizan, no significa que sean anotaciones demeritorias, sino que es una anotación de seguimiento. Es decir, que esta anotación no incide ni afecta a la evaluación cuantitativa del evaluado, tal y como lo establece el literal A del artículo 23 de la resolución 04089 de 2015 de la Policía Nacional. Pero es que eso no tiene por qué quedar registrado en el formulario, pero bueno. Además, el accionante no demostró un perjuicio irremediable, pues se trata de una simple anotación que no genera descuento o antecedente alguno,
teniendo otros medios para acudir como lo es el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes en la Policía Nacional, en donde se estudiaría la viabilidad de su inconformidad. En consecuencia, solicita denegar la acción de tutela. El coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, menos mal en la policía los llaman es por los apellidos. El coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, en representación de la Policía Nacional Metropolitana de Villavicencio, encargado, reiteró que la Policía Nacional es una institución castrense en la cual se debe conservar la disciplina como base fundamental con la conservación y mantenimiento de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan convivir en paz. O sea, como que el teniente Luis Alejandro Fontilla le prestó la respuesta y copió y pegó, porque dijo lo mismo. Que como queda registrado en cada formulario a cual se acude a registrar los llamados de atención que se realizan, no significa que sean anotaciones demeritorias, sino que es una anotación de seguimiento. Es decir, que esta anotación no incide ni afecta la evaluación cuantitativa del evaluado. Puro corte y pegue, coronel. Además que el accionante no demostró un perjuicio irremediable ante esta aplicación. El mayor general Álvaro Pico Malaver, director de Talento Humano de la Policía Nacional, indica que cualquier duda o inconformismo frente a los llamados de atención registrados en el citado aplicativo, como lo es en el presente asunto, el accionante debe dirigirse a la persona que lo ordenó y o comandante de su unidad, a fin de que le absuelva las inquietudes y haga las correcciones a que haya lugar, instancia que deberá ser agotada por el señor patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos, por lo que no es del resorte de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional acceder a las pretensiones del accionante, esto es, borrar todo registro o anotación efectuada en el aplicativo. Intervención. Mediante correo, la Asociación Española Europa Laica interviene a través de un amicus curiae, bueno, yo malísimo para el latín, bajo la consideración de que la obligación de prestar juramentos o invocar creencias o dioses son contrarias a la libertad de conciencia y vulneran la debida neutralidad del Estado, en caso de estados no confesionales, puntualizando en cuanto al caso del señor Ramírez Campos, que es claramente una violación a la libertad de conciencia. O sea, es una vaina por allá española y viene a meterse aquí en asuntos colombianos. Pero bueno, aunado a lo anterior, solicito que se adopten las decisiones a que haya lugar con el fin de evitar que situaciones iguales o similares se vuelvan a presentar. Bueno, ya eso es quien los invitó. Bueno, consideraciones. La acción de tutela se encuentra expresamente consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o omisión de una autoridad pública o de un particular. Bueno, pasemos al párrafo siguiente. Corresponde determinar si a Sergio Andrés Ramírez Campos se le está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso y libertad de conciencia con ocasión de la actuación adelantada por la accionada, es decir, la policía, por haber realizado una anotación en su formulario de seguimiento, y en caso afirmativo se dispondrán las órdenes tendientes a restablecerlo. Debido proceso en los procesos disciplinarios de la Policía Nacional. El régimen disciplinario para la Policía Nacional, Ley 1015 del 2006, establece las reglas del procedimiento sancionatorio, en el cual se dicta un procedimiento, las respectivas sanciones a que están expuestos por diferentes faltas disciplinarias que pueden cometer, los deberes y los derechos de dichos servidores públicos, todo con la finalidad del deber profesional y el buen funcionamiento de la institución. De acuerdo con la norma, la sanción disciplinaria cumple una función preventiva, correctiva y de garantía de la buena marcha de la institución y de la función pública. Y en su artículo 27 establece taxativamente que, artículo 27, medios para encauzarla. Los medios para encauzar la disciplina son preventivos y correctivos. Los medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar el comportamiento de los subalternos a través de llamados de atención verbal, tareas tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a cursos de formación ética, trabajos escritos, como medios disuasivos de aquellas conductas que no trascienden ni afectan la función pública, sin que ello constituya antecedente disciplinario. Los medios correctivos hacen referencia a la aplicación del procedimiento disciplinario en caso de ocurrencia de falta definida como tal en la presente ley. Parágrafo. El director general de la Policía Nacional, mediante acto administrativo, creará el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e informes en cada una de las unidades que ejerzan la atribución disciplinaria, señalando su conformación y funciones. En vista de lo anterior, para faltas menores que no presuponen la apertura de una investigación disciplinaria como tal, existen medios correctivos de la conducta, que se catalogan como preventivos y con los cuales
se busca advertir al servidor público sobre una posible falta disciplinaria ante una reiteración o comportamientos similares, obligando a la institución a dar apertura a una investigación bajo el lleno de los requisitos legales. Sobre la libertad de conciencia, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia T430 del 2013, la protección de la libertad de conciencia tiene funciones y propósitos estructurales en un Estado social de derecho. En ese sentido, la libertad de conciencia, en tanto derecho fundamental, se protege ante todo como una facultad individual y autónoma propia de cada persona, independientemente de sus creencias, principios, valores, credos, cosmovisiones u otra clase de consideraciones filosóficas o metafísicas. En este sentido, podría decirse que la conciencia es un elemento que merece protección en sí mismo. La conciencia determina el actuar de las personas, les permite definir el sentido de su vida, establecer cuál es la forma correcta y cómo se ha de obrar. Es por esto que la dimensión de la libertad de conciencia es un derecho fundamental que cumple funciones estructurales en un Estado social de derecho. Actuar según los dictados de la conciencia en libertad es un presupuesto de la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana. Por eso se trata de una facultad esencial de toda persona que necesita el espacio suficiente para desarrollarse. En tal medida se ha de conceder el derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable. Repito esa última parte que me fascina. En tal medida se ha de conceder el derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer a una persona a actuar contra sus creencias profundas y sinceras, sean o no de carácter religioso. Es decir, que el requisito es que sea irrazonable y desproporcionado. Una vaina así de locos que le tocó arrodillarse, darse látigo, cosas así. Según lo anterior, resulta válido oponerse a prestar el servicio militar obligatorio por razones de convicciones íntimas, filosóficas, humanísticas, artísticas, políticas, sociológicas e incluso antropológicas. Y no solo por razones religiosas, de creencias o socioeconómicas. Por supuesto, todo dentro de los límites de lo demostrable y de lo real. Una convicción íntima, profunda, que se construya con el tiempo. Es un proceso en sí mismo, por lo tanto no puede ser el resultado de una moda, una argucia, un capricho o una profesión espontánea de fe. Hoy amanecí ateo. Así, de un día para otro. En este balance entre libertades y límites constatables consiste justamente el ejercicio de la libertad de conciencia. Pero muy bueno el ejemplo de la señora juez. Oponerse a prestar el servicio militar obligatorio, claro, porque hay religiones que prohíben dentro de sus convicciones, dentro de sus creencias, el porte de armas. Y como es obligatorio, pues no lo pueden llevar a las malas a hacer eso que su religión le prohíbe. Sí, pero es que resulta que la vinculación como patrullero es voluntaria. Allá nadie lo obligó a comprar carpeta, nadie lo llevó así el pelo y le dijo, compra la carpeta y te tienes que hacer policía. Es más, tengo entendido que cuando se expidió la resolución, se hizo hasta un juramento. Juráis a Dios y prometéis a la patria. Entonces, ¿cómo hizo? Pero bueno, sigamos. Caso concreto. Revisado el acervo probatorio, fue aportado por el actor copia de la comunicación S 2019-093-157 MEVIL del 14 de octubre del 2019, a través de la cual el patrullero accionante solicita al jefe de la sala de recepción y análisis de comunicaciones interceptadas, mayor Weimer Schneider, Cárdenas Rodríguez, estudie la posibilidad de considerar la decisión tomada con base en hechos sucedidos el 11 de octubre del 2019, al considerarlo una orden ilegítima, al configurarse una violación al non bis in idem. Ahí le asiste razón al patrullero. Y añade que como ateo, ¿y ateos de cuándo? Que recitar el código de ética y el himno de la institución que contiene la expresión dedicándome ante Dios a la profesión escogida hace que su discurso tenga connotaciones religiosas, de las que se niega a ser parte, al igual que la parte del himno, y que Dios y la patria os lo premien. En consecuencia, solicita la terminación del proceso disciplinario. También fue aportada copia de la comunicación S 2019-014-689-REGI7, a través de la cual el mayor Cárdenas Rodríguez da contestación al patrullero accionante aclarando que su actuación se dio amparada en el contenido del artículo 27 de la Ley 1015 del 2006, explicando que no se dio apertura a proceso disciplinario sino a los medios preventivos,
junto con otras consideraciones, con base en las cuales se ratifica en su orden escrita a través de la inserción del artículo 27 en su formulario de seguimiento y verbal del 11 de octubre consistente en la realización del trabajo escrito, que no fuera cumplido y por el cual le concede un nuevo plazo para tal efecto. A folio 17, obra copia de la impresión de carta pantalla correspondiente a la consulta del señor Ramírez Campo en el portal de servicios internos, en el cual obra la anotación correspondiente a los hechos y al final la salvedad que la constancia no genera antecedente disciplinario ni afectación en su evaluación de desempeño policial. Sin embargo, se le recuerda que la reincidencia en esa conducta podrá generar acciones de ley. De lo puesto de presente por el accionante en lo que a la ocurrencia de los hechos se refiere, y que fueran ratificados por la accionada en sus diferentes instancias vinculadas y que contestara la tutela, esta judicatura advierte que sobre las circunstancias de hecho y el llamado de atención realizado no hay controversia. Mas el punto redunda en la trascendencia de dicho llamado. Si el mismo comporta una afrenta al derecho fundamental al debido proceso con ocasión a la formulación de sanción disciplinaria sin surtir el trámite procesal respectivo. En este punto, como se hizo alusión al inicio de la parte considerativa, es claro que para las faltas menores que no presuponen la apertura de una investigación disciplinaria como tal, existen medios correctivos de la conducta que se catalogan como preventivos y con los cuales se busca advertir al servidor público sobre una posible falta disciplinaria ante una reiteración o comportamientos similares, obligando a la institución a dar apertura a una investigación bajo el lleno de los requisitos legales. Así pues, si la falta cometida no es suficiente para dar apertura a una investigación disciplinaria, bastará con utilizar uno de los medios correctivos para encauzar la disciplina, los cuales son taxativos y no establecen anotaciones en el formulario de seguimiento o en las hojas de vida. Ahora bien, el decreto 1800 del año 2000 estableció las normas por las cuales se realiza el proceso de evaluación de los miembros de la Policía Nacional, así como la resolución 03463 del 6 de junio del 2006, establecen los parámetros de evaluación del personal para el caso de ascenso en la carrera policial así. C. Disciplina policial. Cuando el evaluado durante el periodo correspondiente fuera objeto de sanción debidamente ejecutoriada con destitución, suspensión, multa o amonestación, el puntaje se reduce así: faltas leves culposa, amonestación escrita, menos 100 puntos. Lo anterior aplicando al subexámine quiere decir que al momento en que sea evaluado el desempeño de Sergio Andrés Ramírez Campos, podrá verse afectado con el descuento de puntos por la amonestación que reposa en el formulario de seguimiento, pues corresponde a una amonestación escrita que no surtió el debido proceso, ni respetó el derecho a la defensa o contradicción antes de que quedara plasmada en el sistema informático de la Policía Nacional. Lo anterior sin dejar de lado que de acuerdo con lo puesto de presente por el accionante, la libertad religiosa no solo protege las manifestaciones positivas del fenómeno religioso, el hecho de formar parte de algún credo y las prácticas que se generen como consecuencia de pertenecer a una religión, sino también las negativas, como la opción de no pertenecer a ningún tipo de religión, no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa cuando no se desee. Lo anterior se funda en la actual Constitución. La Constitución que yo tengo dice todo lo contrario, pero bueno. Según la cual la libertad religiosa es simultáneamente una permisión y una prerrogativa. Como permisión significa que el hombre no puede ser obligado a actuar contra su creer y su sentir. Como prerrogativa, que nadie puede impedirle obrar de acuerdo con sus creencias y sentimientos. Por lo que en criterio del despacho, sin desconocer la disciplina castrense que inspira a las fuerzas de policía, se debe reiterar que las entidades oficiales no podrán imponer a sus funcionarios la asistencia obligatoria a ceremonias religiosas, por nobles que sean sus ideales, lo que de suyo implica la profesión de fe en himnos y juramentos institucionales, pues de hacerlo, el Estado estará vulnerando los derechos a la libertad religiosa y de cultos como lo contempla la Carta Política. De conformidad con lo expuesto, advierte este despacho que la Policía Nacional, Departamento de Policía Meta, vulneró los derechos fundamentales del accionante. Decisión. De esta manera se concederá el amparo de precado según lo indicado en precedencia. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio Meta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve
Primero, conceder el amparo invocado por Sergio Andrés Ramírez Campos respecto de su derecho fundamental al debido proceso, bien, defensa, bien, contradicción, bien, y libertad de conciencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, ordenar a la Policía Nacional, Región de Policía número 7, Comandante de Policía Metropolitana de Villavicencio, o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas, de no haberlo hecho aún, proceda a eliminar del formulario de seguimiento correspondiente al patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos la anotación registrada el 11 de octubre del 2019. Tercero, en firme esta providencia y de no haber sido impugnada, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese y cúmplase Claudia Sánchez Huertas, jueza. Me gusta más que es una juez. Hoy entonces desde Prensa Digital, hoy estoy en el canal del Instituto Tectol, y pues en este canal no puedo ni siquiera echar la madre porque es un canal académico, así que mi opinión será lo más mesurada posible. Y por eso comienzo por decirles que el fallo de la juez es parcialmente apoyado por mí, es decir, que yo respaldo a la juez en cuanto a lo que tiene que ver con las anotaciones al folio de vida, ya que hay varios pronunciamientos, incluso del Consejo de Estado, que han dicho una y otra vez que el artículo 27 de la ley 1015 establece como medios preventivos que los llamados de atención son verbales, o sea, orales, verbales, más no escritos, y que también existen pues los trabajos escritos. Pues una cosa es un trabajo escrito y otra cosa es un llamado de atención por escrito. Y que esas son formas para encauzar la disciplina. Pero no puede haber trabajo escrito más llamado de atención verbal y fuera de eso llamado de atención por escrito. O sea, no pueden convertir el caso de ese patrullero en otro caso de arbitrariedad como tienen allá contra las cuerdas al patrullero Fernández, Manotas, en el expediente P-MEBOG 2019-5, que sería bueno que el director de la policía lo revise, para que mire cómo allá el mayor Méndez, como jefe de disciplina, quiere sancionar a un policía para hacerle un castigo adicional, o sea, todos contra el chino, porque ese pelado Fernández le hicieron llamado de atención verbal, le metieron una anotación al folio de vida, o sea, un llamado de atención por escrito, que incluso le generó una disminución de 100 puntos en la evaluación de su desempeño profesional, y ahora le quieren meter una sanción disciplinaria también. ¡Qué belleza! Pero bueno, retornando entonces a este tema del patrullero supuestamente ateo, pues les decía, no puede haber trabajo escrito más llamado de atención verbal y fuera de eso llamado de atención por escrito. Porque cuando se presenta ese llamado de atención por escrito, resulta interpretándose esa anotación como una amonestación. Y resulta que las amonestaciones, es decir, llamado de atención por escrito, son decisiones de tipo disciplinario, por lo que le asiste entonces razón al patrullero y a la juez Claudia Sánchez sobre que hay una vulneración del derecho al debido proceso, porque para que sea llamado a atención escrito y llamado a atención por escrito es sinónimo de amonestación, debe haber un proceso disciplinario y en este caso no existe. Pero en lo que sí están perdidos tanto el patrullero como la señora juez, y lo digo con el mayor de los respetos, con fines académicos, que no vuelven y me sientan al Consejo Superior de la Judicatura por dar opiniones a mis alumnos, es en lo que tiene que ver con la libertad de conciencia. Porque resulta que la policía no le está diciendo al pelado que sea católico, ni que adore a la Virgen, ni que adore a Jesucristo, ni que adore a un arcángel, ni a un ángel, ni a un santo, ni a la Madre Laura, ni nada por el estilo. No le están diciendo tampoco que se convierta en un evangélico, ni que sea musulmán, ni nada que se le parezca. La policía en su himno y en su código de ética, incluso en su lema, lo que hace es invocar a Dios. ¿A cuál? No se sabe, no se dice. Se entenderá que es el que tenemos en común todos los cristianos, pero puntualmente no lo dice. El himno, lema, código y en general la doctrina policial menciona a Dios, pero ello es porque es un acatamiento de la constitución política que nos rige.
Es más, les voy a leer el preámbulo de la Constitución de 1886. Decía lo siguiente: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Repito ese primer renglón de la Constitución del 86. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Los delegatarios de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en el Consejo Nacional Constituyente y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido a decretar, como decretamos, la siguiente Constitución Política de Colombia. Ahora les voy a leer el preámbulo de la Constitución de 1991, o sea, la que está vigente actualmente. La Constitución del 91 pues es cuando Colombia se volvió un estado laico, o sea, promiscuamente religioso. Dice, preámbulo: el pueblo de Colombia, se entiende todos los colombianos, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. ¿Bajo la invocación de quién? El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. Carajo, con plastilina, invocando la protección de Dios, dice el preámbulo. Está antes que cualquier artículo de la Constitución, invocando la protección de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cuando la policía dice: reconozco que el lema Dios y Patria simboliza la fe del público y que lo acepto en representación de la confianza de mis conciudadanos y que lo conservaré mientras siga fiel a los principios de la ética policial, lucharé constantemente para lograr estos objetivos e ideales, dedicándome ante Dios a la profesión escogida, la policía. ¿Qué está pasando ahí? Fácil, se está cumpliendo el preámbulo que dice que hay que invocar la protección de Dios. Ah, pero es que Colombia es un estado laico. Sí, su merced, sí. Pero aquí en nuestro país, usted precisamente por eso puede pertenecer a la religión que quiera. Pero al mismo tiempo la Constitución dice que antes de cualquier cosa, como Estado, como pueblo soberano, reconocemos la existencia de un Dios que nos protege. Por eso dice que se invoca la protección de Dios. Es decir, que aquí en Colombia, por decisión del pueblo soberano, pues reconocemos desde el preámbulo la existencia de un ser supremo que nos cuida. Y por lo tanto, pues es el preámbulo el que permite que la Policía Nacional haya tenido, tenga y siga teniendo como lema Dios y Patria, sin que eso signifique que se esté vulnerando el derecho o la libertad de conciencia o de culto. Bueno, pues a menos que ahora les dé por cambiar la Constitución y quiten la obligación del preámbulo que nos dice que debemos invocar la protección de Dios. Es más, es que para el código de ética y para el himno no hay que hacerse ninguna seña ni nada por el estilo. Solamente es que invoca que Dios lo proteja. Y ese Dios es la principal compañía, no solo mía, sino de mi familia. Y sé que es la principal compañía de todos los policías, en especial cuando están en momentos de hostigamientos. El problema entonces no es invocar a Dios. El problema es la indisciplina, la graduación de policías chauceros que nada les gusta, que parece que estuvieran obligados a ponerse el uniforme. Es un tema de falta de disciplina que viene de las escuelas de formación policial y que surgió en el año 2010, cuando la Policía Nacional tuvo la maravillosa idea de prohibir los llamados de atención en tono de voz alto y de convertir en sanción disciplinaria el uso de términos como descuadrado. ¿No me creen?
¿sí? En el 2010. Esa prohibición nació en la policía con el fallo Regi 2-2010-4, que en primera instancia correspondió a la inspección delegada de la región 2 y que fue confirmado por la inspección general, bajo el argumento de que llamar la atención con un tono de voz alto, con un tono de voz de mando, y adicionalmente decirle descuadrado a un subalterno afecta al humanismo y debe ser objeto de sanción. Esa postura del 2010 generó que en todas las escuelas a nivel nacional, pues los instructores sintieran temor y permitieran que se formaran y se graduaran personas con una indisciplina total. Pues entonces ahí tienen los altos mandos su humanismo, el que tanto promulgaban en ese fallo disciplinario. Y como consecuencia de ello, ya los policías ni siquiera se ponen firmes cuando se recita el código de ética policial. Es más, ustedes han visto cuando un alcalde se posesiona, en los juramentos siempre se dice que juráis a Dios y prometéis a la patria y que vas a cumplir fielmente con los deberes y demás. Eso no solo en la policía, esos juramentos también lo hacen los políticos cuando reciben las alcaldías. Y pues bueno, hay una falla también en el tema de los mandos, ¿no? A la hora de ejercer el control disciplinario. Ahí sí le hallo la razón al patrullero y a la señora juez por el tema de la violación al debido proceso, porque parece que no conocieran la propia normatividad interna. Parece que la ley 1015 no fuera lo suficientemente clara. Es más, los invito a ver un video que se llama Disciplina y su auto Wikipedia. Se llama así el video, lo encuentran en este mismo canal académico. Disciplina y su auto Wikipedia. Un claro ejemplo de cómo hay oficiales, incluso que llegan al grado de capitán, o sea, 3 peldaños, y en vez de acudir a la norma a la hora de encauzar la disciplina, buscan en lo que diga Wikipedia y Google en internet. Entonces, como no acuden a la norma, pues es cuando se presentan ese tipo de novedades que convierten los llamados de atención verbales en llamados de atención escrito, y un llamado de atención escrito se interpreta como amonestación, y como las amonestaciones son solo el resultado de un proceso disciplinario, siempre que metan esas anotaciones, pues se les va a caer por vía de tutela. Ojalá este tipo de videos sean vistos allá por el señor jefe de disciplina de la MEVOC, con el casito ese que le mencioné, el PMVOC 2019-5, porque a ese patrullero lo sometieron a esos medios para encauzar la disciplina preventivos, incluso a él, más grave aún, porque sí se puede considerar amonestación porque le quitaron 100 puntos en la evaluación y sin embargo aún así lo tienen sometido y desgastándose en un proceso disciplinario, o sea, doble sanción por una misma situación. Grave la cosa, ¿no? ¿Qué pasa, señora Tortuga? Me extraña porque usted como director de la policía fue inspector general y conoce la norma. Lo que hay es que de ahí para abajo, pues todos cumplan, porque no puede ser que usted como director vaya por un lado y sus subalternos vayan por el otro. Entonces concluyo, estoy de acuerdo con el fallo frente a lo que tiene que ver con el amparo del derecho al debido proceso, pero estoy en total desacuerdo con eso de invocar el ateísmo para no mencionar a Dios, cuando la invocación de Dios es mandato constitucional del preámbulo. He dicho, caso cerrado. No mentiras. Feliz noche, señores suscriptores. Espero que la lectura casi textual del fallo, omití uno que otro parrafito, que tiene que ver más con temas de formalismos de la acción de tutela, para que se aclare de una vez por todas que el fallo no ha ordenado de ninguna manera que se modifique la doctrina policial. Pero pues esperemos a ver qué dice la segunda instancia. Espero que este dato les haya servido. Recuerden que la finalidad de este video es exclusivamente académica. Eso sí, pues no olviden suscribirse, ¿no? Porque se mata uno aquí la garganta leyendo un fallo, dando unas explicaciones, dando una opinión, y no son capaces ni siquiera de compartir el enlace, ni de dar clic en el botón rojo donde dice suscribirse y activar la campanita para que se enteren cuando haya nuevos videos de tipo académico en este canal que está adscrito al Instituto Tectol, que ya en el 2020 completa 15 años de funcionamiento como institución. Feliz aniversario y gracias a todos los que hacen posible que esta entidad se mantenga en firme ya por década y media.